Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el tema 3 de la unidad uno de los orígenes de la hermenéutica. Es la del mundo histórico en Dilthey. Bueno, Dilthey es un autor del siglo XIX prácticamente, muere en 1911. Gran parte de su vida la dedica al estudio de la vida y la hermenéutica de Schleiermacher y tiene una finalidad muy específica que es la de convertir las llamadas en ese tiempo ciencias del espíritu o también ciencias humanas en disciplinas estrictas, ¿no? Para que realmente pudieran funcionar como ciencias. Piensa Dilthey, es necesario un método y este método no puede ser el mismo que el de la ciencia natural, no puede ser un método empírico, tiene que ser otra metodología y recurre a la hermenéutica. Como ha visto que a lo largo de la historia de la hermenéutica es posible ganar cierta certeza en la interpretación de textos, bueno, él extiende el modelo hermenéutico a otros campos porque no se agota en el texto, aunque va a ser de igual para él como en toda la tradición de hermenéutica clásica, el fundamento de cualquier interpretación. Lo primero que me gustaría señalar es que él entiende que la hermenéutica es entonces una Kunstlehre, en alemán esto significa una doctrina o una técnica, Kunst significa arte o técnica y Lehre doctrina, entonces es una doctrina de una técnica o la técnica de una doctrina, es decir, tiene la pretensión de que es un método sistemático de lectura de las obras literarias, ¿no? Y como dije, la finalidad que persigue es uh, todavía un cierto tipo de objetividad científica en la interpretación, aunque con este otro modelo que se está desarrollando, es decir, no es para nada el método científico de la tradición de la ciencia natural, ¿no? De hecho, entiende por comprender el conocimiento de la vida psíquica, es decir, lo que comprendemos realmente es la vida, no es el texto es más bien la materia de la interpretación. Interpretar, dice Dilthey, significa doctrina o técnica de las manifestaciones de la vida. Y dice Dilthey, esas manifestaciones son aquellas que quedan de alguna manera fijadas. No trabajamos con la especulación, precisamente porque hay una pretensión científica, sino que entendemos que solo es interpretable lo que está fijado por escrito. Por supuesto que ahí el tipo de texto puede ser de muy diversa factura, pero en primera instancia están las cosas que ha escrito el autor, todo lo que haya escrito él, sea ficción, sea documento, ensayo, lo que fuere. Y luego está la vida personal, si tiene un diario personal, si tiene unas memorias, si escribió una autobiografía, eso también habría que estudiarlo. Y luego, si hay alguna otra prueba documental acerca de su vida, como que alguien más que lo conoció también escribe una biografía, una autobiografía o relata su propia vida y cuenta las relaciones que tuvo con esta otra persona, pues eso también sería considerado un documento, igual que todas las pruebas físicas del desarrollo de la vida del autor, como las escuelas donde estudió, las carreras que estudió, la especialidad que obtuvo, todo eso sería información fundamental para conocer la vida del autor y para entender el texto, es decir, para entender todo lo que él haya escrito. Y la exigencia es elevar la comprensión a reglas, es decir, no se queda nada más tú lee todo lo que puedas y a ver qué aprendes, sino que debe ser posible establecer sistemáticamente una serie de reglas que permitan aplicar ese mismo modelo interpretativo que se usó en el autor que uno está comprendiendo cada vez mejor a, a otros autores, ¿no? Debe ser posible encontrar qué procedimientos técnicos uno ha desarrollado a la hora de interpretar que le han permitido comprender mejor al autor y en ese sentido convertirlo en una regla, extraerlo de ahí, convertirlo en una regla para aplicarlo en otros autores, en otros textos, ¿no?
Eso significa aquí elevar la comprensión a reglas y de ahí sale la hermenéutica como el fundamento metodológico, el método de las ciencias del espíritu. Debería ser en las ciencias del espíritu el modelo en el que habría que apoyarse. Esto significa que para estudiar poesía, literatura, teología, filosofía, historia, la sociología no se había inventado, pero sí psicología todavía. Todos esos campos del saber humano son las humanidades o las ciencias humanas y deberían poder estudiarse a través del método hermenéutico. Al menos esa era la pretensión de Dilthey. El libro fundamental que escribió para esto se llama Introducción a las Ciencias del Espíritu, pero nunca pudo terminarlo, solo escribió un tomo y seguro que estaba planeado escribir 8 o 10 tomos porque la tarea que se propuso era muy ambiciosa. Plantea que hay una serie de aporías en este trabajo de la hermenéutica. La primera aporía es el tema de la subjetividad individual, es decir, queremos conocer la subjetividad individual, pero la subjetividad es individual. Entonces ahí hay una contradicción. Aporía quiere decir eso, una especie de callejón sin salida, es decir, parece que esto no puede resolverse. Y por el momento, así es, ¿no? Es decir, la hermenéutica se enfrenta a estas aporías y va a tratar de resolverlas. La primera entonces es la aporía de la subjetividad, como poder conocer la vida íntima, privada y personal de una persona a través de algo que es externo, distinto pues del sujeto o a quien nunca conocimos, ¿no? En ese sentido, resulta como no solo complicado, sino prácticamente imposible conocer la vida de la persona, pero para eso es el método hermenéutico, para resolver este conflicto. La segunda aporía es de las partes al todo y viceversa, hablando de cómo leemos y cómo interpretamos, ¿no? Porque el problema principal sería cómo pretendes uh, introducirte en un texto sin saber nada del autor. ¿Y cómo podrías saber algo del autor si no te introduces en los textos? De nuevo, parece una aporía, una especie de contradicción, y entonces Dilthey dice, debe haber una estrategia para poder resolver este conflicto, y el último problema es el de que comprender cuando se llega a los niveles más elevados del análisis hermenéutico es prácticamente lo mismo que explicar. Insisto, cuando se llega a los niveles más elevados de la comprensión del autor. Es decir, esto no estaría desde el inicio, es decir, cuando uno comienza a comprender a un autor, no se da que comprender sea igual a explicar, pero conforme se va progresando en la comprensión, se van, por decir así, nivelando hasta que llega un punto en el que prácticamente comprender significa explicar y explicar significa comprender. Mientras que al inicio podría decirse comprender no te permite todavía explicar. Cuando llegas a un alto grado de comprensión ya puedes explicar y al explicar estás mostrando que comprendes, ¿no? Es por eso que hay un empate, por decir así, entre comprensión y hermenéutica, pero solo en este elevado nivel de comprensión. Bueno, le voy a dejar aquí y voy a dedicar otras 3 cápsulas para tratar el método, o quizás 4, el método hermenéutico.